Yo que quiero madurar, pero no me dejan. El porqué de la constante referenciación de los 80 y 90 en el entretenimiento actual. El cine, y por extensión la cultura, funciona a través de representaciones idealizadas del pasado. Un ejemplo de ello es el western, que en su época sirvió como sustento de identidad a una nación norteamericana que necesitaba realidades históricas inexistentes, vergonzosas o muy recientes como para ser idealizadas, recurriendo a la ficción para crear el ideal del salvaje oeste y los pueblos que forjaron dicha nación. Algo parecido podría decirse también de la Revolución Mexicana idealizada por el muralismo y el cine de oro mexicano. La consecuencia de estas manifestaciones artísticas históricas se perciben en la apertura de conocimiento popular hacia las nuevas generaciones, que adoptan los medios consumidos en su etapa de desarrollo como realidades de su contexto creativo presente. Por ello, cuando las mentes creativas que crecieron consumiendo material de la cultura popular de 20 o 30 años atrás, tienen en sus manos el poder y la inquietud de expresarse, incluyendo en mayor o menor medida el resultado de la asimilación de las obras que consumieron en su infancia. Esta premisa es fácil de comprender si entendemos que sin el cine western no existiría Star Wars, sin Rebel Without a Cause no existiría Grease, sin The Flintstones no existiría The Simpsons. La película Natural Born Killers es la muestra más evidente de esta tesis. Las influencias de los cómics, las sitcoms y obviamente las películas de los años 60 a 80 que se referencian, mostrando el cine como un híbrido entre la televisión y un producto de la mente popular. Su lanzamiento en 1994 consta la fecha en que se gestó el uso exacerbado del revival, siendo que a partir de dicha fecha se popularizó la cultura del refrito, del cameo, de la autorreferencia. El reviewer Smoker Wolf utiliza el término Nostalgia and Exploitation, haciendo referencia al cine cuyo único fin es explotar la fórmula de utilizar situaciones culturales específicas, memorables y significativas de un público especializado, sirviendo como instrumento de comercialización de la rebelión de la cultura friki. Ahora llega el momento en que la generación nacida a partir de 1980, permeada por la temporalidad instantánea de Internet, donde ya no es posible dejar que las cosas maduren y, en definitiva, se llega a la unificación de la comunicación o la repetición de lo igual. No necesita pasar más de una década para que una apología cultural sea viable, además de que este hecho ha vuelto a las referencias casi obligadas en el entretenimiento actual, dando por hecho que el uso de este Nostalgia and Exploitation genera cada vez más dinero en juegos, series, artículos de colección y películas. Como es comprensible, hay varias respuestas a este hecho. Usar elementos fácilmente asociables es una forma eficaz de llegar a un público exigente sin arriesgarse demasiado, al igual que funciona como distracción del tema principal de la obra, siendo las referencias o la cantidad de marcas, porque, siendo críticos, la mayoría de las referencias son marcas comerciales o productos en sí, licenciadas para aparecer dentro de la obra. Es evidente este hecho viendo la película Wreck-It Ralph, película de Disney de 2012. Esta película muestra un cambio radical, pero progresivo, en el planteamiento del acto de hacer cine, utilizando el recurso del homenaje como lo que mantiene a flote la historia. Sin la aparición de Zangief, de Bowser, Pac-Man o Sonic, entre otros personajes de videojuegos, la película no hubiera sido tan contundente, tal como ocurrió en la secuela del 2018, Ralph Breaks the Internet, donde estas referencias, además de continuar sirviendo como una satisfacción visual para los consumidores de los videojuegos de los años 80 y 90, al situarse en el no lugar de Internet, se generaliza el uso de referencias, siendo mucho más amplias y fáciles de entender. La película gira entre ser una comedia con moraleja y ser un comercial constante de marcas hiper reconocidas como Twitter, Amazon y de la propia Disney y sus franquicias, ya sabes, Marvel, Star Wars, las princesas. Este cambio en el giro de las películas de Disney demuestra que la industria del entretenimiento es cambiante e inestable, y cada cierto tiempo hay etapas que en parte van modificándose por ser más críticos en respecto a las condiciones sociales en que cada individuo se desenvuelve. Y las referencias a los videojuegos, a la tele y al cine generalmente se abstienen de mostrar las partes más espinosas. Sin embargo, en los 60s, por ejemplo, se popularizó la idea del sexo gratuito,
Y debido a ello, en las primeras películas de terror super taquilleras como Halloween, o casi desconocidas como Nazi Exploitation, entre otras vertientes eróticas italianas, o la influencia que esto tuvo en el decadente cine mexicano, como constata el cine de ficheras, surgido a partir de 1975, o la película de culto del santo, El vampiro y el sexo, de 1968. En todas ellas se muestran pechos femeninos. Posteriormente, se desvalorizó esta y otras figuras constantes en el cine, como el colonialismo, también muy constante en el cine antiguo, más de fantasía, para ligeramente cambiar el discurso a que el mal son ahora las instituciones, como oficinas o empresas gubernamentales y privadas, entendiendo estos lugares como sitios aislados de la sociedad, como se puede percibir en Robocop de 1987 o Terminator de 1984. En la actualidad vivimos en una transición de valores entre la solidaridad respecto al otro y lo políticamente correcto. Un hecho que demuestra este cambio de visión respecto a la conciencia social es que, al momento de presentarse un avance del juego Super Smash Bros. Ultimate en 2018, un movimiento del personaje Mr. Game & Watch causó el rechazo de una parte de la población. Dicho movimiento consistía en una referencia a un juego donde un vaquero disparaba defendiéndose de los indios. Debido a ello, Nintendo decidió quitar la pluma al personaje, terminando así la asociación del paradigma del indio americano. Pese a que estos cambios podrían entenderse más como una censura que como una conciencia de las atrocidades históricas que han ocurrido, se da mérito que las voces que antes no tenían voz ahora la tengan. Como apunta Brito, la subcultura se impone a medida que lo hace el grupo o clase que la adopta, hasta que, al llegar esta a una posición hegemónica, la convierte a su vez en cultura dominante, usualmente con aspiraciones de someter a su denominador común a las restantes parcialidades culturales. Esta asimilación cultural del pasado, a través de las referencias, no consiste solo en una absorción, sino también en una superposición, reescribiendo el pasado para que sea menos áspero, dejando atrás temas complicados de tocar mediante la generalización al grupo social que popularizó el evento, siendo apto así para ser comercializado por más controversial que haya sido. Debido a esta característica maleabilidad de la historia, surge una nueva interpretación de por qué existe esta cultura del revival, que homogeniza la historia, reescribiéndola para que pueda ser consumida por la población ávida de entretenimiento. Al estar cada vez más mediado el uso del género, de los estereotipos y de las condiciones sociales, la historia se escribe ahora con momentos alegres, memorables y fácilmente referenciales en animación, en videojuegos y en películas. Ready Player One es un ejemplo paradigmático de la mezcla entre la nostalgia de la década de 1980 con el compromiso de ventas que involucra contar una historia en el cine, obviamente agregando referencias actuales como el metajuego, los shooters, los juegos multijugador como Overwatch, y esa es la otra clave del éxito de estas referencias. Es una metareferencia no excluyente, al contrario, se busca no llegar ni a un público adulto ni a uno joven, no llegar solo a hombres o mujeres, no llegar solo al público estadounidense, sino que abarca todo el espectro social que les sea posible. Y las películas por estrenarse seguirán la misma línea: Detective Pikachu, Toy Story 4, Godzilla, Jurassic World, porque claro está, si bien el uso de referencias se ha extendido a todo el entretenimiento, el cine es el medio que más las ha explotado, por lo que es común escuchar frases como: las series son para contar historias, en cambio las películas son para ver referencias y efectos. En conclusión, esta tendencia presenta matices que deben ser entendidos en relación al contexto y no admirarla solo por identificar una cara conocida dentro de una obra desconocida. La industria del entretenimiento no siempre es transparente y bien intencionada, teniendo esta otra cara de ser también la industria de la manipulación, siendo esto mérito o descrédito dependiendo obviamente de los casos en particular, pues algunas obras necesitan para ser comprendidas que los autores tiendan la mano para entender la obra en situaciones específicas, y esto involucra a la importancia actual de estas referencias, para servir como puente entre una buena idea y un público con miedo a lo nuevo.